Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, hoy día vamos a presentar la clase respecto a la primera semana de desarrollo. Nos interesa saber qué fenómenos ocurren en el desarrollo del útero, qué cambios se dan a nivel del endometrio, y también nos interesa saber cuáles son los diferentes estadios por los que va a atravesar el huevo o cigoto una vez que se ha realizado la fecundación. Entonces, para ello, tenemos que saber varias definiciones. Vamos a estudiar qué es fecundación, segmentación, implantación, anidación, capacitación. Son términos que ya debemos reconocer. Vamos a ver los mecanismos que están implicados en la implantación y todos esos son eventos que ocurren durante la primera semana. Ya, chicos, entonces, una pequeña introducción de cosas importantes que nos van a servir. Respecto a gametogénesis, nosotros recordamos que para que una mujer logre liberar su ovocito a través de la ovulación, la mujer tiene que preparar su ovario y tiene que preparar su útero, ¿ya? Por eso tenemos dos ciclos. Un ciclo ovárico, que va a consistir en todos los estadios que atraviesa un folículo ovárico hasta que logre la maduración, que es como folículo terciario o un folículo de Graf, ¿ya? Es una serie de estadios, ese sería un ciclo ovárico. Está dividido en dos partes, una fase folicular que consiste en el crecimiento, en el desarrollo, en la maduración del folículo, luego la expulsión de la ovulación y luego el residuo, esta capa de células foliculares que quedan, van a formar un cuerpo lúteo, ¿ya? Este cuerpo lúteo es el responsable de secretar una hormona muy famosa, que es la progesterona, que va a ayudar a mantener la capa funcional del útero gruesa para que ahí pueda implantarse el huevo cigoto, ¿ya? Si es que no llega a haber fecundación y por lo tanto, si es que no llega a haber embarazo, este cuerpo lúteo degenera, ¿ya? Degenera, se vuelve atrésico y otra vez la mujer tendrá su nuevo ciclo ovárico, ¿no? Cada 28 días a 30 días en un caso de una mujer con ciclo regular, ¿ya? Entonces, tiene dos fases el ciclo ovárico, una fase folicular, que es el desarrollo del folículo, y una fase lútea, ya que es cuando el cuerpo lúteo actúa secretando su hormona progesterona. Muy bien, luego tenemos otro ciclo menstrual o ciclo del útero, ¿ya? El ciclo del útero tiene tres fases. Primero va a tener una fase menstrual, que puede ser de 1 a 4 días a 5 días, que es en el periodo en el que la mujer sangra, ¿verdad? Esta se llama fase menstrual. Le viene su sangrado menstrual. Luego viene una fase proliferativa o estrogénica, que consiste en el engrosamiento del endometrio, esa capa funcional. Se engresa gracias a estímulos estrogénicos, las glándulas uterinas que se vuelven más tortuosas, más alargadas, y esta capa funcional del útero se engresa gracias a la presencia de estrógeno. Luego, más o menos casi en el día 14 por ahí, también ya no solo actúa estrógeno, sino también va a actuar progesterona, ¿ya? Progesterona. Y más o menos en el día 14, que es en el día que se produce la ovulación, hasta ahí sería la fase proliferativa y estrogénica. Luego vendría una tercera fase, que es la fase secretora progesterona. Esta fase secretora o progesterona consiste en que esta capa se mantiene gruesa gracias a la presencia de progesterona que proviene del cuerpo lúteo. Entonces, gracias a esas dos hormonas se complementan, aumenta aquí la secreción de moco, y eso es bueno o malo. Eso es bueno porque si un óvulo logra ser fecundado con un espermatozoide, se va a poder implantar, se va a poder anidar en este endometrio funcional grueso, ¿ya? Entonces, una pequeña introducción. Otra cosa que teníamos que recordar, ya lo vimos en la clase pasada, respecto a las diferencias de la gametogénesis de ambos sexos, ¿no? Y la espermatogénesis nosotros habíamos dicho que se daba en los túbulos seminíferos, iniciaba en la pubertad, duraba alrededor de 70 días y es un proceso continuo. A diferencia de la ovogénesis que se produce en el ovario, inicia en la etapa prenatal, o sea, ya desde la época prenatal, ya
las células germinativas comienzan a desarrollarse y forman folículos primordiales, ya antes del nacimiento. ¿Y cuándo acaba? Acaba más o menos en la menopausia. Una vez que la mujer llega a la menopausia alrededor de los 50 años, ya no es capaz de que sus folículos sigan madurando. Hasta ahí termina. Otra característica es que era discontinua. ¿Por qué decimos que era discontinua? Porque la ovogénesis tiene dos detenciones. Una primera detención en diplotena, en la primera división meiótica, que ocurre justo cuando el folículo primario cambia a folículo secundario. Esa sería la primera parada. Y la segunda parada sería justo en el momento de ovulación, cuando el ovocito secundario pasa a ovocito fertilizado o unido a un espermatozoide. Justo en el momento de la ovulación se va a liberar un ovocito secundario en metafase 2. Entonces, eso es preguntado. ¿Ya? Ahora, no olviden que un ovocito secundario va a terminar su proceso de gametogénesis siempre y cuando sea fecundado. Si no es fecundado, todos no van a terminar. Simplemente se van a quedar detenidos en metafase 2, como ocurre con la mayoría de ovocitos que son secretados en cada ovulación del ciclo ovárico. ¿Ya? Ahora, yo vi que he visto que les han preguntado por cómo es su marca cromosómica de algunas estructuras. Por ejemplo, les preguntaron cómo es la marca cromosómica de un folículo primario. Entonces, un folículo primario es una célula diploide y está duplicada, ¿ya? Cuando una célula diploide está duplicada, nosotros le llamamos 4C, ¿ya? 2N, 4C. En cambio, el folículo secundario, eh, no, acá está bien. En cambio, el folículo terciario que contiene un ovocito secundario, ¿ya? Entonces, basta que te digan ovocito secundario, ya, ahí tú vas a decir que ya ocurrió una primera división meiótica. Por lo tanto, este ovocito secundario va a ser una célula haploide, o sea, solo va a tener una N ya. Va a ser una célula haploide y todavía va a estar duplicada, ¿ya? Haploide y duplicada, así se llama, ¿ya? Cuando por fin ya va a dejar de ser duplicado, o sea, ya va a repartir todas sus copias a cada uno, cuando el ovocito sea fecundado y logre completar su segunda división meiótica, ahí ya podemos decir que es una célula haploide simple, ya no está duplicada, ¿ya? Haploide simple. Lo mismo ocurre con los espermatozoides. Un espermatocito primario es una célula diploide duplicada, ¿ya? Luego ocurre la primera división meiótica y se transforma en una célula que se llama espermatocito secundario. Entonces, basta con que te digan que algo es secundario, tú ya vas a decir, ya, es una célula haploide, una N, duplicada, ¿ya? En este caso duplicada. Luego, este espermatocito secundario hace su segunda división meiótica y ya van a dar origen a 4 espermátides. Estas 4 espermátides van a ser células haploides, pero simples, ¿no? Es que estas dos celdas se repartieron, una para cada una, ¿ya? Entonces aquí va a ser una célula, el espermátide es una célula haploide simple, ¿ya? No es duplicada. Entonces miren eso cuando es diploide, cuando están duplicados sus cromosomas, etc. Y obviamente no olvidar que el espermatozoide es el que determina el sexo, ¿no? Porque el espermatozoide o bien es 23X o bien es 23Y. En cambio el ovocito siempre es 23X. ¿Y cuál es el objetivo de que al final se conviertan en células haploides? Es que una vez que estas células haploides se encuentren, se va a realizar el proceso de fecundación, ¿ya? También se le llama fertilización. Entonces, cuando ocurre la fertilización, que significa unión de gametos, se va a restablecer el número cromosómico de los humanos, ¿no? ¿Cuánto es el número cromosómico de los humanos? 46. Bien puede ser XX en el caso de la mujer o 46XY en el caso del hombre, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, yo uno un ovocito con cualquiera de estos dos espermatozoides, o bien 23X o 23Y, ¿cuál va a ser el resultado? Una célula 46XX o 46XY. Y eso es un huevo cigoto.
¿Ya, chicos? No olvidemos que el ovocito va a tener 3 capas, ¿ya? Y esas capas son importantes porque son las que tiene que atravesar el espermatozoide. Esta que tiene forma de radiación, ¿cómo le llamarían? Es que se llama una corona radiada, que está compuesta de células foliculares estromales, ¿ya? Y luego viene una segunda capa que sería esta capa rica en glicoproteínas, sobre todo rica en glicoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3, que se llama zona pelúcida, ¿ya? Y luego sería la misma membrana celular del ovocito, ¿no? Importante, 3 capas, ¿bien? Entonces, ¿qué habíamos dicho acerca de espermatogénesis? Que se producen los túbulos seminíferos, acá en el testículo, ¿verdad? Luego esos espermátides maduran y se transforman en espermatozoides. ¿Cómo se llama cuando un espermátide se transforma en espermatozoide? ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama espermiogénesis, ¿ya? Espermiogénesis. Entonces se produce la espermiogénesis. Luego, eso se produce en el testículo, en los túbulos seminíferos, cuando las espermátides se transforman en espermatozoides. Luego estos espermátides van acá al epidídimo, en el epidídimo maduran. ¿Para qué quieren madurar esos espermatozoides? Para que se vuelvan más rápido, puedan mover su cola, y para que en la cabeza, en su acrosoma, puedan tener unas glicoproteínas que van a servir. Luego, vamos a ver por aquí. Ahí está su cabecita. Y el proceso de maduración consiste en que la cola adquiera movilidad y que la cabecita se le llene con una coronita de glicoproteínas, ¿ya? Luego ese espermatozoide continúa a través del conducto diferente y se va a formar el líquido seminal, ¿no? ¿En qué consiste el líquido seminal? En la adición de sustancias a través de las glándulas anexas, ¿no? Que son vesícula seminal, próstata y algunas glándulas bulbouretrales, ¿ya? Entonces, ¿quién aporta más? Las vesículas seminales son las que van a aportar más. Las vesículas seminales son células que, las vesículas seminales son estructuras que van a aportar más o menos el 60% del líquido seminal, ¿ya? 60%. Y son ricas en fructosa sobre todo, ¿ya? Luego, la fructosa es la que le va a dar energía luego al espermatozoide, ¿ya? Y luego en la próstata se va a adicionar más o menos el 20% del líquido seminal. Es una glándula rica en ácido cítrico, en prostaglandinas, ¿ya? Entonces, continúa el conducto deferente, llega a la uretra y por fin supongamos que haya ocurrido el coito, ese líquido seminal es expulsado a través de un chorro con una fuerte propulsión. El objetivo de ese chorro es que el semen llegue a la mayor profundidad posible, ¿verdad? Llegue hasta acá, más o menos, hasta el fondo de la cavidad vaginal. Ese es el motivo de que en la eyaculación se expulsen primero un chorro con mucha intensidad, luego siguen otros chorros. Entonces se secreta más o menos alrededor de 2.5 3 mililitros de líquido seminal, ¿ya? Luego de entre líquidos se calcula más o menos que hay 10 millones, ¿ya? 10 millones de espermatozoides. Entonces, esos 10 millones, solo 1 millón logran atravesar el orificio cervical. Luego de ese millón, apenas 100.000 logran llegar a atravesar todo el cuerpo del útero. Y de esos, solo 10.000 logran entrar en la trompa uterina y siguen este tubito y por fin logran llegar a la ampolla. Solo unos entre 100 y 1000 van a llegar a la ampolla. ¿Y por qué la ampolla es famosa? Porque la ampolla es el lugar donde ocurre la fecundación, ¿ya? ¿Y qué era la fecundación? Habíamos dicho que era la unión de gametos.
Entonces, ¿dónde ocurre la fecundación? Primera pregunta de examen. Normalmente ocurre en la ampolla de la trompa de falopio. ¿Ya? Obviamente aquí está el ovario hizo su desarrollo folicular y realizó su ovulación liberando su ovocito, que es captado por estas fimbrias, y luego el ovocito continúa viajando. Acuérdense que el epitelio de las tubas uterinas de las trompas de falopio es ciliado, o sea, son como unos pelitos que arrastran al ovocito y lo van llevando hacia afuera, ¿ya? Entonces, por aquí se debe encontrar un espermatozoide con un ovocito y se va a producir la fecundación, ¿ya? Entonces, esos datitos por ahí a veces preguntan, ¿ya, chicos? No olvidemos un proceso también que es importante, que es la capacitación que ocurre en el tracto femenino, ¿ya? En el tracto genital femenino. La capacitación es simplemente que, aquí hemos dicho que el espermatozoide maduraba en el epidídimo, ¿no? Adquiría movilidad y se le hacía una capa de glicoproteínas. En la capacitación, el espermatozoide viene acá, atraviesa la cavidad vaginal y la cavidad uterina, y ahí adquiere el proceso de capacitación. Es decir, adquieren la adquieren la capacidad de fecundar. Y eso consiste en que en la barrita, una cubierta que tenían de glicoproteínas ya se limpia un poquito y así el espermatozoide está mejor preparado para fecundar. ¿Ya? Porque acuérdense que esa capita de glicoproteínas era una cubierta protectora, ¿ya? Acuérdense que el tracto vaginal está lleno, tiene un pH un poco ácido, ¿ya? Entonces tiene que atravesar diversas dificultades el espermatozoide. Bien, entonces ya definimos qué es fecundación. ¿Qué era fecundación? Es el proceso de unión de los gametos femeninos y masculinos. Eso es fecundación. Bien, entonces, la fecundación la vamos a poder dividir en tres fases. Y son fáciles. Son las mismas que las tres capitas que tenían que atravesar, ¿ya? Entonces, primero tenemos una fase de penetración de la corona radiada, ¿ya? Acuérdense que estas células foliculares del ovocito que forman la corona radiada tienen que ser, en primer lugar, atravesadas por el espermatozoide. Y pues, es por eso que vienen de 100 a 1000 espermatozoides, todos en mancha, ahí colaboran para atravesar la corona radiada, ¿ya? La segunda fase es la fase de penetración de la zona pelúcida. Ya de todos esos 100 que estaban ahí ayudando a penetrar esta corona radiada, solo uno va a lograr fecundar el ovocito, ya. Es por eso que una vez que llega uno acá y hace contacto con la corona radiada, va a liberar sus enzimas de su cabeza, de su acrosoma, ya. Va a liberar sus enzimas y por fin se va a realizar la penetración de la zona pelúcida. Al liberarse sus enzimas, va a ocasionar que se active la proteína ZP3 y que solo un espermatozoide logre penetrar esta zona pelúcida. ¿Ya? Una vez que penetra la zona pelúcida, vendría la fase 3, que sería ya fusionarse la membrana del espermatozoide con la fusión de la membrana del ovocito. Y ahí estarían las fases de la fecundación. ¿Ya? Esto según Lachman. Entonces, pregunta de examen. La proteína ZP3 es la que me garantiza la interacción entre especies sea específica. O sea, un espermatozoide humano fecunda un ovocito de humano. Gracias a esta proteína, un espermatozoide de ratón jamás va a fecundar a un ovocito de humano. O sea, entre diferentes especies no se puede eso. Ya. Entonces es gracias a la proteína ZP3. Otra cosa que han preguntado es la reacción acrosómica. ¿En qué consiste? Es que cuando el espermatozoide penetra la corona radiada, se liberan las enzimas del acrosoma. Esa liberación de enzimas del acrosoma va a liberar enzimas como acrosina que van a desencadenar la reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste en la liberación de enzimas del acrosoma, ¿ya? Esas enzimas lo que hacen es ayudan a degradar aquí un poquito la zona pelúcida, que es la segunda capa que tiene que atravesar el espermatozoide. Bien, algunas enzimas que encontramos ahí son hialuronidasas, pero la principal es acrosina, ¿ya? Y luego una vez que logra penetrar el espermatozoide, acá hay un espacio entre la membrana y la zona pelúcida, ese espacio se le llama
espacio perivitelino, ¿ya? Entonces, el espermatozoide atraviesa el espacio perivitelino y por fin hace contacto con la membrana del ovocito. Y esas dos membranas se fusionan, ¿ya? Las proteínas que ayudan a esa fusión de membranas, por el lado del espermatozoide tenemos a las proteínas isumofertilina y ciristetina. Y por el lado del ovocito tenemos a integrina alfa 6, proteína CD9 y proteína CD81. ¿Ya? Preguntas de examen también. ¿Qué proteínas en la membrana del espermatozoide hay y qué proteínas en la membrana del ovocito hay que ayudan a la fusión de membranas? Bien, y entonces, luego, una vez que se han fusionado las membranas, por fin el material genético del espermatozoide se une al material genético del ovocito y hay una fusión de pronúcleos. Entonces ahí podemos decir que la fecundación ha ocurrido, ¿ya? Ahí se va a restablecer el número de cromosomas, ¿ya? 23 del espermatozoide más 23 del ovocito, ¿cuál va a ser el resultado final? Una célula de 46, ¿ya? 46 cromosomas. ¿Cómo se va a llamar esa nueva estructura? Va a ser el huevo cigoto, ¿ya? Entonces, este huevo cigoto va a tener 43 cromosomas. ¿Y qué habíamos dicho? Que el ovocito solo va a completar su segunda división meiótica solo si es que hay fecundación. Entonces, aquí como ha ocurrido fecundación, se completa la segunda división meiótica del ovocito y el ovocito ya va a ser por fin un ovocito secundario ya propiamente dicho, óvulo, un óvulo con un espermatozoide unido y sus dos cuerpos polares. ¿Ya? Entonces este huevo cigoto ahora va a experimentar un proceso de segmentación, que son divisiones mitóticas. ¿Ya? Entonces a las 30 horas más o menos este huevo cigoto se va a dividir en dos mediante un proceso que se llama segmentación. ¿Ya? Segmentación. Eso le preguntan, ¿cómo se llaman los procesos en cada fase? ¿Ya? Segmentación son divisiones mitóticas, o sea, aquí 46X me va a dar origen a dos células madre iguales, dos células hijas iguales, ¿ya? 46XY, por ejemplo, y 46XY. Ya a las 30 horas ocurre el estadio de 12. A las 40 horas ocurre más o menos el estadio de 4 células, ¿ya? Cada célula de estas se le va a llamar blastómeras. Y están unidas por uniones intersticiales, ¿ya? Luego, más o menos, cuando hayan 8 células, ya como se dan cuenta, aquí la división ocurre, cada vez se hacen más chiquitas las células, ¿no? Entonces ya va a llegar un momento en donde ya se comienzan a apretar. Y esta estructura adquiere una forma de mora, ¿ya? Por eso que a partir de 8 células ya se le va a llamar más o menos módula, ¿ya? Y esto ocurre más o menos a los 3 días. A los 3 días ya deben haber de 12 a 16 células. La célula aquí está compactada, ¿ya? Entonces, otra cosa que han preguntado es, ¿cuándo inicia el proceso de compactación? Es en el estadio de 8 células, ¿ya? Y finalmente, aquí, esta mórula va a aparecer una cavidad de agua, líquido que se llama blastocele. Aquí aparece una cavidad de agua. Entonces, cuando esta estructura tiene blastocele, ya le cambiarías de nombre, ¿no? Ahora va a ser un blastocisto, ¿ya? Entonces, aquí se le va a llamar blastocisto porque ya tiene una cavidad que se llama blastocele. ¿Y qué sabemos de el blastocisto? Es que el blastocisto tiene una cavidad líquida, blastocele, tiene una masa celular interna, que también se le llama embrioblasto, y tiene una masa celular externa, que se le llama trofoblasto. ¿Ya? Entonces, una vez más, el blastocisto tiene una masa celular interna que se llama embrioblasto y tiene una masa celular externa que se llama blastoclasto. Trofoblasto, ¿ya? Masa celular externa se llama trofoblasto. ¿Qué han preguntado? ¿En qué estadio ocurre el proceso de implantación? Entonces, el proceso de implantación ocurre en el estadio de blastocisto. O sea, este blastocisto se implanta, se anida, se adhiere a la capa funcional del útero, ¿ya? Entonces, en resumen, ya sabemos que el blastocisto tiene una masa celular interna y una masa celular externa, ¿ya? La masa celular externa se le conoce como trofoblasto. Y luego ese trofoblasto en el futuro se va a dividir en dos cosas, ¿ya?
en sin citotrofoblasto y en citotrofoblasto. ¿Esto por qué le menciono? Porque resulta que hay una hormona fundamental, que se va a producir en el sin citotrofoblasto. ¿Ya? Entonces hemos dicho que esto ya ocurre en la semana 2. ¿Ya? En la semana 2, el trofoblasto se divide en sin citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y en citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Entonces, el sin citotrofoblasto es bien importante porque va a producir la hormona del embarazo. ¿Cómo se llama la hormona? Que hacen, mediante el cual tú haces diagnóstico de embarazo. Que tú la puedes medir en orina y que tú la puedes medir en sangre, en suero también. ¿Cómo detectas, cómo diagnosticas embarazo? Entonces, usando el dosaje de beta HCG. Beta HCG. ¿Ya? Esa es la famosa hormona gonadotropina coriónica humana, beta. ¿Ya? Entonces, esta hormona tú la puedes medir en orina o puedes medirla en sangre y tú ya haces tu diagnóstico de que una mujer podría estar embarazada. ¿Y quién secreta esa sustancia? El sincitotrofoblasto, ¿ya? Que pertenece a la masa celular externa del blastocisto. Bien, y esos procesos ya vamos a ver con más detalle en otras semanas. Entonces, este es un resumen. Está en el Lachman, por favor, quiero que se acuerden de las fechas, ¿ya? Entonces, no olvidemos que la fecundación ocurre más o menos a las 12 o 24 horas desde que el espermatozoide fue liberado, ¿ya? A las 12 o 24 horas ocurre el proceso de fecundación. Chicos, la fecundación, la F, ocurre a las 12 o 24. Pregunta de examen, ¿ya? Luego, a las 30 horas más o menos, se divide en dos. Luego ya viene el proceso de segmentación, que consiste en una división celular por mitosis. Noten que las células cada vez se hacen más chiquitas, ¿ya? No es que esta estructura aumente de tamaño, se vaya haciendo más grande, no, sino que estas se hacen cada vez más chiquitas, ¿ya? ¿Cómo se llama ese mecanismo cuando las células se hacen más chiquitas? Eso se llama clivaje, ¿ya? Clivaje. Yo creo que les han puesto una pregunta en su examen clínico de qué mecanismos. Así que les voy a dar algunos términos. Clivaje es cuando las células se dividen por mitosis. Sin embargo, la estructura no aumenta de tamaño, sino que se mantiene de la misma forma. Entonces, luego viene el estadio de 3 células, 2 células. El estadio de 2 células más o menos ocurre a las 30 horas. Luego el estadio de 8 células, que es el proceso en el que inicia la compactación. Luego ya se va a formar una módula, que es cuando la célula tiene entre 12 a 32 células. Y luego ya se forma, acá aparece, en la módula aparece una cavidad de líquido. ¿Cómo se llama esa cavidad de líquido? Blastocele. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría ya esta estructura? Blastocisto. Entonces el blastocisto aparece más o menos a los 4 días y medio, 5 días ya. ¿Y en qué estadio se va a implantar? ¿En qué estadio se realiza la implantación? La respuesta es en blastocisto. La implantación inicia más o menos en el día 6 ya. En el día 6, este blastocisto se implanta y aquí es el trofoblasto el que hace salen unas prolongaciones, es el que tiene más que chambear. ¿Ya? Y no olvidemos que, ¿cómo estaría el útero? ¿En qué ciclo estaría? Acuérdense que había un ciclo, el ciclo del útero tenía 3, ¿no? Una fase menstrual, luego una fase proliferativa y luego una fase secretora progestacional. Entonces, ¿en qué fase se ocurre? En la fase 3, ¿ya? En la fase progestional. Acuérdense que ahorita en este momento hay un cuerpo lúteo que está funcionando y que está aumentando progesterona y también estrógenos. ¿Ya? Se está secretando bastante progesterona y estrógenos para que esta capa, para que este endometrio funcional
secrete bastante mucus, hayan bastantes glándulas, y todo eso va a servir de nutrición al futuro embrión. ¿Ya? Entonces, miren, todo ocurre de forma tan sincrónica, todo está planeado. La naturaleza es sabia ya. Pregunta, ¿dónde ocurre la implantación del útero? La implantación del útero normalmente debería ocurrir en la cara superior y posterior del útero. ¿Ya? O sea, tienes tu útero, normalmente la implantación ocurre en la cara posterior y superior, ¿ya? No debe ocurrir acá, la implantación mucho menos debe ocurrir acá, mucho menos debe ocurrir acá, mucho menos en el orificio cervical, ahí tampoco es apropiado. ¿Dónde debe ocurrir? En la cara posterior y superior del cuerpo del útero. ¿Ya? Vamos a ver que hay un proceso que se llama embarazo ectópico, que es cuando la implantación ocurre fuera del lugar normal. ¿Ya? O sea, si este blastocisto se implantara acá, eso no es normal, ¿verdad? Eso se llama un embarazo ectópico. ¿Ya? La mayoría de embarazos ectópicos ocurren acá en la ampolla. Luego hay embarazos ectópicos que ocurren en el ovario. Hay embarazos ectópicos que ocurren acá afuera, en la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a revisar eso, su caso clínico, eso con más detalle. Entonces, no se piden sinónimo de implantación, anidación. ¿Dónde ocurre? Cara posterior y superior. ¿Ya? Entonces, acá tienes tu blastocisto. Este es un dibujo. Este es un dibujo de un embrión, ¿verdad? Pero acá debería ser en blastocisto, donde ocurra en el estadio de blastocisto, en la cara posterior y superior del útero. Miren ese blastocisto con su blastocele, su masa celular interna y su masa celular externa, que es el trofoblasto. Este trofoblasto habíamos dicho que se va a dividir en dos. En el citotrofoblasto, que es una zona delimitada, este anillo, y también se va a dividir en una capa más externa, que es el sincitotrofoblasto, que es esta cosa que no tiene acá límites, es así todo dispersa. El sincitotrofoblasto se encargaba de secretar. ¿Qué va a secretar el sincitotrofoblasto? Beta HCG, hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Listo? Entonces, algunos mecanismos que ocurren es que habíamos dicho que la implantación inicia a las 6 días más o menos, ¿ya? Y se completa, o sea, este blastocito ya está completamente sumergido en el día 10 más o menos. En el día 10 ya debería estar completamente sumergido. ¿Quiénes realizan esa primera interacción? Las microvellosidades del sincitotrofoblasto, ¿ya? El sincitotrofoblasto aquí emite como prolongaciones que hacen ese primer contacto. ¿Ya? Luego aumenta la interacción entre el blastocisto y el epitelio uterino. Y finalmente ya comienza la invasión, pues, ¿no? El sincitotrofoblasto sigue emanando sus prolongaciones. Y no olvidemos que van a haber dos polos, ¿ya? El polo embrionario siempre va a estar hacia el epitelio uterino. 10 días, lo que les mencionaba, 10 días después de la fertilización, después de la fecundación, ya debería estar completamente incrustado, implantada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a borrar. Seguimos. Entonces, hay unas preguntas también que le hacen acerca de las capas del útero. Entonces, lo que debemos tener en claro es que el endometrio, o sea, acá tienes tu útero, el útero tiene capitas, ¿ya? Acá está tu útero. Acá está. Entonces, la capa más interna se llama endometrio, ¿ya? La capa de en medio, la capa más interna se llama endometrio. La capa de en medio se llama miometrio. Y la capa de afuera se le va a llamar perimetrio, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos al endometrio, resulta que el endometrio tiene varias capitas, ¿ya? Va a tener una capa basal y una capa funcional.
¿Ya? Endometrio entonces tiene dos capas. Una capa basal, que es la más interna, y es la que nunca, es la que permanece, no varía. En cambio, la capa funcional es la que se desprende en cada ciclo, ¿ya? En cada ciclo, en cada ciclo de menstruación, la que se desprende, el motivo por el que la mujer sangra es por el desprendimiento de la capa funcional del útero. ¿Bien? Entonces, la capa funcional es la que se desprende. A su vez, esta capa funcional está dividida en dos, en una capa esponjosa y en una capa compacta. ¿Ya? Entonces, la capa compacta va a ser la capa más superficial, ¿ya? Y la capa esponjosa es donde están la mayoría el origen de la mayoría de glándulas endometriales. ¿Ya? Se le diferencia así simplemente porque acá en la capa compacta el epitelio está más compactado. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el motivo. Entonces, ¿cuál es la capa que se desprende? La capa funcional es la que se desprende en cada ciclo menstrual, ¿ya? La capa basal nada que ver, mucho menos el miometrio, ¿ya? Y mucho menos el perimetrio que estaría acá abajo, el perimetrio. ¿Ya, chicos? Entonces, es aquí en esta capa donde tiene que llegar el blastocisto y se va a implantar.